¿cómo están? Me llamo Julieta Nino y en el día de hoy vengo a hablarles sobre por qué a los jóvenes no nos gustan los clásicos. Espero que les guste. Así es, los jóvenes odiamos los clásicos, pero no es necesariamente nuestra culpa. Al contrario, la manera en la que llegamos a conocer estos libros en las instituciones educativas son los que nos sacan las ganas de leer este tipo de libros, porque son una obligación. Leemos clásicos en las escuelas porque hay que leerlos, y ese carácter de obligación de tener que leerlos no solamente porque son clásicos, sino porque van a ser tomados en el examen, vuelve la lectura no algo que vayamos a disfrutar, sino una obligación. Y leer por obligación causa el efecto contrario. Y por eso los jóvenes terminamos odiando los clásicos. Pero esa no es la única razón. Los jóvenes leemos clásicos en nuestra adolescencia, cuando esos libros no fueron escritos para nosotros. No reflejan nuestras realidades de hoy y no tienen a adolescentes en la escuela como audiencias apuntadas. No es por eso que estos libros tengan que desaparecer o no darse en las escuelas o que pretendamos que no existen hasta que todos somos adultos. Al contrario, sin duda es un tema con muchísimo que debatir. Pero en el día de hoy no vengo a tomar una postura de si los clásicos son buenos o malos o si deberían existir en primer lugar. Al contrario, como joven lectora que ha experimentado esto en su propia educación, en el día de hoy les traigo 3 clásicos que yo disfruté en mi adolescencia y que creo que valen la pena, porque son distintos a todo lo que a los jóvenes no nos gusta de los clásicos. Uno de mis clásicos favoritos es Frankenstein de Mary Shelley. No es necesariamente la lectura más amena y está llena de descripciones que si uno las sabe apreciar son maravillosas. Y quienes prefieren un poco más de diálogo y menos descripciones, entonces tal vez Frankenstein no sea para ustedes. Pero más allá de la escritura, la trama, la ambientación del libro, lo que a mí más me llamó de Frankenstein desde el primer momento fue enterarme a mis 16 años que la historia no era lo que creía. Con nuestra concepción de que Frankenstein es un monstruo, cuando en realidad Víctor Frankenstein es el creador de un monstruo. Darme cuenta de que este no era un libro sobre un joven que crea un monstruo y se sale de control y eso es todo. Al contrario, esto es una novela muy interesante al plantearnos quién es realmente la bestia en esta historia. Es un libro escrito de una manera muy oscura, uno de los mejores clásicos escritos por una mujer que sin duda merece más reconocimiento. Y no es lo que pensamos que es. No es la típica imagen que nos transmiten las películas y que se quedan en lo superficial de la historia. Y a mí eso me maravilló muchísimo. Más allá de la estructura de un clásico como Frankenstein, tenemos una idea errónea de lo que es este libro, porque el entretenimiento de hoy nos causa esa imagen. Por eso leer Frankenstein no solo es leer un gran libro, sino también combatir una idea que tenemos cuando la realidad es muchísimo mejor a lo que parece. Otro clásico que yo disfruté muchísimo fue El Principito, que es un clásico que se aleja de nuestra percepción tradicional de qué es un clásico. Y por eso a los jóvenes nos gusta. No posee esa estructura descriptiva y eterna que tanto odian los adolescentes, sino que es un libro muy corto, con ilustraciones, fácil de leer y sin complejidades en su historia en la lectura. Y aún así, más allá de lo simple que es El Principito, es uno de los libros más complejos que podemos encontrar. Y su complejidad no se encuentra en lo superficial, en ver textos densos, en ver párrafos y párrafos elaborados de autores con grandes plumas que por eso se hicieron clásicos, sino que El Principito va directo al grano y su complejidad solo existe una vez que nosotros lo analizamos. Y por eso es uno de los mejores libros que dar en un salón de clase, porque abierto a debate, esta novela tiene muchísimo potencial de crear jóvenes lectores. Adolescentes que llegan a conocer que un libro puede ser mucho más de lo que parece en su superficie. Y esta novela sí nos tiene como audiencia. Este es uno de los pocos clásicos que son clásicos sin ser exactamente lo que los adolescentes odian. Y el tercer libro de hoy es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Otra novela de terror, porque creo que los clásicos que los jóvenes más disfrutamos son los de terror. No aquellos de la época victoriana o medieval, donde las tramas no suelen ser muy divertidas, sino los libros de terror, porque esos continúan teniendo algo que decirnos hasta el día de hoy. Sí, los clásicos son clásicos universales porque se supone que sin importar dónde estemos y en qué momento nos encontremos, tienen algo que decirnos sobre nuestra humanidad. Pero eso no siempre es así para la mente de un adolescente. Y en cambio, los libros de terror son los más accesibles a nosotros. Por eso, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde también, como Frankenstein, es distinto en lo que solemos pensar que es. Más allá de lo convencional, es una historia sumamente atrapante, sin tantos párrafos descriptivos y muy rápida en su trama, que engancha, que estremece y que nuevamente nos plantea cuestiones como ¿quién es realmente un monstruo? Y nos cuenta cómo las típicas historias de terror en realidad no son necesariamente las que nos hablan de un monstruo que no es humano. Espero que les hayan gustado las recomendaciones de hoy y muchas gracias.